creo que ya somos como, pues, bastantes, entonces podríamos empezar con la sesión. Me presento, soy Noemí Maravillas Mora, pues instructora de la materia de microbiología por el programa de personas instructoras por la EMEP. Y el día de hoy vamos a ver, pues, propiamente el tema de parasitosis extraintestinales y hemáticas parte 2. Me parece que ayer vieron ustedes la parte 1 con mi compañera Sharon. Entonces hoy vamos a terminar de ver esos temas. Y vamos a comenzar. Siéntanse con la libertad de que si tienen alguna duda o algún comentario que quieran hacer, pueden realizarlo. Esto pues solamente para poder hacer todo esto más nutritivo. Bueno, si no se vieron los temas, pues puede que los vean hoy. No recuerdo muy bien cuándo los van a ver, pero se van a ver pronto, ¿vale? Bueno, les comentaba, si tienen alguna cuestión que quieran comentar o preguntar respecto a la clase, siéntanse con la confianza de hacerlo, para eso estamos. Y como ya habrán recordado dentro de las, pues, asesorías de Mico y Viro, yo a veces soy muy preguntona, entonces, repito, siéntanse con la confianza de abrir su micrófono o escribir las preguntas por el chat para que podamos hacer esto más nutritivo, ¿sale? Entonces, como les mencionaba, vamos a ver el tema de parásitos hemáticos y extraintestinales parte 2. También no se olviden de contestar como tal los pretest que se les hayan mandado. Eso también con la finalidad de saber pues qué tanto les sirven a ustedes las asesorías, ¿sale? Tanto los pre como los postes. Entonces, vamos a comenzar con larvas migratorias por nematodos. Aquí su temario se los divide, se los subdivide en otros 3 parásitos, que como tal es dermatitis verminosa reptante, también es la dermatitis visceral y ocular, y también la nastotomiasis, ¿de acuerdo? Con los 2 primeros nos vamos a ir de manera muy rápida, porque son parásitos muy característicos que a ustedes cuando se los pregunten en su departamental, pues van a ser muy fáciles que ustedes ubiquen de qué tipo de parásito estamos hablando, ¿de acuerdo? Entonces vamos a comenzar con dermatitis verminosa reptante. Esta, pues como tal, va a ser una dermatosis zoonótica que va a ser muy frecuente en zonas tropicales y subtropicales. Los agentes etiológicos van a ser el Ancylostoma caninum, que va a ser el nematodo propiamente de los perros, y el Ancylostoma brasiliense, que va a ser propio de perros y gatos, ¿sale? De los dos. Epidemiológicamente hablando, en esta vez no les puse como el mapita porque les digo son como temas muy rápidos, pero vamos a poder encontrar esta zoonosis en playas del Caribe y específicamente hablando de México podemos encontrarlo en Península de Yucatán, Veracruz, Guerrero y Tabasco, ¿de acuerdo? También podemos encontrarlo ya un poco más global, pues en Brasil, Jamaica, Venezuela e incluso Tailandia. Como tal, pues vamos a abordar que el ciclo biológico va a involucrar, como les mencionaba, tanto a los perros y al humano. El humano es considerado como hospedero accidental, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a tener que los perros van a eliminar aproximadamente 20,000 huevos al día, de los cuales, pues estos van a embrionar en aproximadamente 48 horas. Una vez que embrionan durante este tiempo determinado, van a dar al lugar larvas de estadios 1, 2 y 3. Y es importante, esto anótenlo por ahí en sus apuntitos, la larva L3 filariforme va a ser la forma infecciosa de este, pues como tal de esta, pues parasitosis, ¿de acuerdo? Entonces, igual, este tipo de larva, L3 filariforme, va a ser la forma infecciosa para perros y para humanos. Como les mencionaba, el humano va a ser considerado pues el hospedero accidental. Una vez que ya evolucionó a estadio L3 o larva 3 filariforme, pues estos van a penetrar en la piel
que ha estado en contacto con suelos contaminados con materia fecal de perros, ¿sale? Esto quiere decir, si nosotros, por ejemplo, fuimos a la playa o fuimos a zonas que sean como tropicales, que tengan como este clima húmedo, ahí podría encontrarse este tipo como de, pues obviamente, material fecal contaminado, y pues ahí nos podríamos contaminar. También hubo una temporada en la que las playas, no nada más aquí en México, sino en varios lugares en donde se estaba dando esta pues, zoonosis, prohibían la entrada de perros o de animales precisamente por esto, para evitar la infección. Pero pues ya con el paso del tiempo, que se ha como tratado de controlar un poquito más y que ya no es como tan frecuente, pues ya hay ciertos lugares en donde sí te permiten entrar con los animales y hay otros que pues siguen completamente restringidos para los mismos. La imagen que ustedes pueden ver es la que corresponde al ciclo biológico como tal del parásito, que es el que les acabo de comentar, que vamos a tener pues las larvas rhabditoides de estadio L1 y L2. Esta que pues solamente va a transformarse a larva L3. Y algo muy importante, cuando ya ingresa o penetra o infecta la piel del humano, vamos a tener cierto tipo de complicaciones, que son estas que les puse de este lado. Pueden existir infecciones bacterianas como concomitantes, ya sea por Staphylococcus aureus o por Streptococcus, que esos pueden perpetuar incluso la progresión de la infección, ¿de acuerdo? Para que ustedes lo tomen en cuenta. Y es muy importante, la muerte de la larva en la capa superficial de la piel nos va a dar una clínica muy característica que va a implicar descamación y eritema cutáneo, ¿de acuerdo? Para que lo tomen en cuenta. La muerte de la larva es lo que nos va a dar una clínica característica, ¿vale? Que es la que pues les voy a explicar a continuación. Vamos a tener que horas después de que ya existe la penetración de la larva, se va a sentir como un piquete. Este piquete específicamente lo vamos a sentir entre el intertrigio de los dedos. ¿Por qué? Si nosotros fuéramos unas personas que tuviéramos estas famosas llagas en los intertrigios de los dedos, o cuando se usa calzado sintético, que el pie está como en contacto por mucho tiempo con la humedad, o algo parecido, o se tiene el famoso pie de atleta o demás, existen estas llagas, estas laceraciones. Por ahí es más fácil que el parásito entre a la piel, ¿sale? Nos inocule y nos infecte. Entonces, cuando nos pica, sentimos un piquete, y al mismo tiempo vamos a poder observar nosotros una pápula pruriginosa, como rodete, como con un halo rojo, y en el transcurso aproximado de días, cuando esta larva alcance una trayectoria de entre 1 a 2 centímetros, vamos a comenzar a tener ya pues la presencia de estos trayectos levantados en el pie, que van a ser estos, que van a ser o son descritos como trayectos sinuosos, pueden ser únicos, pueden ser múltiples, puede estar caracterizado por una o varias pápulas, dependiendo cuántas larvas nos infecten. Por ejemplo, aquí podemos ver que, por ejemplo, infectó una, y aquí puede ser que haya infectado otra. Entonces, depende de cuántas larvas nos infecten, del número de pápulas que vamos a tener. Y como les mencionaba, la muerte de las larvas en las capas superficiales de la piel es lo que nos va a dar descamación y eritema, que ese va a ser el signo de dermatitis verminosa reptante. ¿Sale? Apúntenlo por ahí también, la descamación, y el eritema va a ser el signo de dermatitis verminosa reptante. ¿Sale? El cual pues también va a ser característico por la presencia de un prurito intenso. El paciente les va a decir que tiene mucha comezón, que esa comezón no se les quita con nada, que si se rascan no aumenta como la lesión, porque pues solamente es el trayecto de la larva, pero que ellos pueden incluso lesionarse la piel de tanto que se rascan, porque pues como la larva va como escarbando, digámoslo así, pues va a existir esta afección al tejido cutáneo, y como tal pues va a existir la presencia del prurito. Como les mencionaba, también la pues, infección de bacterias va a ser importante en este tipo de infección por parásitos.
Y también puede existir la dermatitis secundaria por automedicación con remedios tópicos. Esa dermatitis pues va a ser por contacto, ¿de acuerdo? Hay pacientes o personas que tienen una pomada con corticosteroide, dada la casualidad, y piensan que esta pomada es muy buena y se la ponen en el pie, que aparte ya está lesionado por tanto rascarse por el mismo tallito de la larva. Entonces eso nos puede generar pues algún otro tipo de complicaciones por el fármaco que nosotros apliquemos en la piel, ¿de acuerdo? La larva migrans como tal pues puede tomar la forma de una foliculitis papilar. Esto si llegara a transcurrir tanto que pueda llegar a dañar folículos pilosos, ¿de acuerdo? Como tal en la planta y en la palma pues no tenemos folículos, pero en la parte del empeine hay personas que sí los presentan. Si la larva migrara hasta ese punto, podría ya empezar a presentar, valga la redundancia, pues esta presencia o, pues sí, esta presencia de características clínicas semejantes con otras patologías, pero debemos de tener bien en claro que se trata pues de un parásito, ¿sale? No de una foliculitis papilar. De una manera ya muy, muy rara, puede existir también infección intestinal, en el cual pues el paciente puede presentar abdomen agudo, náuseas, anorexia o diarrea. Pero repito, esto es como algo muy, muy raro. Depende ya también del estado inmunológico del que presente como tal el paciente y pues también algunas otras infecciones de base que el mismo paciente tenga. Como tal el diagnóstico, no se los puse aquí en la presentación porque pues es algo muy sencillo. Definitivamente debemos de hacer biopsias si queremos saber de qué parásito se trata, ¿de acuerdo? Si nosotros solamente, como vamos a ver en la próximo parásito, si identificamos que es un parásito, ok, pero queremos saber cuál es, debemos de realizar la biopsia del tejido solamente afectado. En donde es la zona de la lesión, podemos delimitar el tamaño de la larva, ahí hacemos la incisión de biopsia, lo mandamos a patología y ahí podemos ver de lo que se está tratando. También para realizar pues diagnósticos diferenciales. Si quisiéramos realizar exámenes de laboratorio, solamente encontraríamos eosinofilia y niveles altos de inmunoglobulina E, que pues esto no es como muy específico que nos diga que tenemos esa parasitosis. Y ya con respecto al tratamiento, pues la bibliografía marca que puede ser de dos tipos. Puede ser albendazol oral, de 400 miligramos durante 3 días a 5 días, y este puede tener una tasa de curación incluso del 100%. Ojo, la bibliografía marca que es de 3 a 5, pero puedo haber pacientes que se puede prolongar un poquito más, incluso 7 días, depende de la afección que presente pues la misma persona. También podemos tomar ivermectina, el cual hay bibliografía que marca como dosis única de 12 miligramos, vía oral igual. Sin embargo, pues este medicamento va a depender mucho de la disponibilidad que tengamos del mismo. A veces encontramos, a veces no. A veces encontramos con mayor cantidad de miligramos, a veces con menor. Entonces debemos adaptarnos a lo que encontremos pues de medicamento, ¿de acuerdo? También vamos a tener bibliografía que nos marca que el tratamiento sistémico es la mejor opción para esta parasitosis. Ustedes dirán, pero si es local, ¿por qué no aplicamos pues una pomada local y ya? La explicación es que nosotros no podemos matar un parásito desde afuera, tenemos que matarlo desde adentro. Si nosotros solamente pusiéramos pomada a nivel local en donde tenemos la pápula de inoculación del parásito o lo ponemos sobre el trayecto sinuoso del mismo, podríamos llegar a tener una mejora del prurito, pero no completamente. O sea, va a seguir la molestia, va a seguir avanzando el parásito, porque obviamente no va a existir una profunda penetración, por así decirlo, del medicamento. Entonces, lo mejor es sacarlo de adentro hacia afuera. ¿Sale? O sea, esto quiere decir con tratamiento oral, tratamiento sistémico. ¿De acuerdo? Hasta aquí vamos bien con larva migrans. Sí, vamos bien. Ok, perfecto. Entonces, vamos a seguir con toxocariasis. Igual esta va a ser una larva muy, muy sencillita, muy fácil de la que ustedes se pueden acordar e incluso aprender.
Tendremos que va a ser una zoonosis causada por las larvas de los nematodos del género Toxocara. Específicamente, este va a ser un gelminto. Acuérdense que los gelmintos son aquellos parásitos que necesitan estar en ambientes de tierra para poder terminar su ciclo de crecimiento, para terminar sus fases larvarias, ¿sale? Para poder madurar dentro del huevo en el que se encuentran y demás. Entonces, tome nota de esto, este parásito es un gelminto, ¿de acuerdo? El agente etiológico va a ser Toxocara canis, específicamente para perros, zorros, lobos y coyotes. Cuando estamos hablando de Toxocara cati, vamos a hablar de agentes que van a infectar a los felinos, ¿de acuerdo? Y los pacientitos que más van a estar como afectados por esta parásito van a ser los niños, que van a estar en contacto precisamente con areneros o con mascotas que estén infectadas, o incluso en parques que tengan como igual como alberquitas de arena, o que incluso puedan tener pues lamentablemente materia fecal de gatos o perros que estén contaminados, ¿de acuerdo? Tomando en cuenta lo que les acabo de decir, si es gelminto y el perro, y llevan a los perros a hacer pues sus necesidades a los parques y no levantan sus popos, pues si llegaran a estar contaminadas, también existe el proceso pues de erosión de la misma materia fecal, y pues obviamente puede existir diseminación del mismo, ¿de acuerdo? Entonces, aunque el popó haga aunque el perro, perdón, haga popó en un lado, puede ser que esa materia fecal pues se disemine por todo el parque y tengamos pues obviamente una contaminación mayor del espacio pues verde que está destinado para los niños, ¿no? Para jugar. La morfología propia de este parásito pues van a ser nematodos, ascáridos, y la bibliografía los menciona como gusanos dicoicos. Esto quiere decir que pueden ser macho y hembra. Igual, también la bibliografía marca que van a tener dimorfismo sexual. Van a tener un aspecto nacarado, van a ser alargados y van a tener la característica de que van a ser pseudocelomados. Esto quiere decir que van a tener una cavidad corporal interior, que va a ser precisamente esta de aquí, ¿de acuerdo? Relaciónenlo como un durazno. Cuando parten un durazno, la parte del centro en donde iría el huesito, esa sería la cavidad corporal interior, ¿de acuerdo? Van a presentar una cutícula, van a presentar también una hipodermis y van a presentar también células musculares. En la región anterior van a presentar una boca, que esta puede presentar como 3 labios, y la bibliografía lo menciona que también puede presentar aletas cervicales. Esto puede ser importante para la fisiopatología de la afección como tal del parásito, pues ya en el humano, y de igual manera en pues, los animales infectados, pero busqué imágenes y no pude encontrarlas, entonces por eso se los describo como de la mejor manera que puedo. Vamos a ver que en este tipo de parásitos, muchas veces las hembras van a ser mayores que los machos. Entonces, si yo les digo que las hembras son mayores que los machos, pues podemos deducir que esta de aquí es la hembra y este de aquí es el macho. También podemos saber que es el macho porque muchas veces estos van a tener como la parte final pues, de su cuerpo, de su estructura, esa parte final que va a estar como inclinada hacia adentro, hacia ventral. De ahí es de donde excretan, bueno, de donde ellos como hacen la cópula con las hembras y pues como tal, de ahí nacen los huevos, ¿no? De ahí inoculan los huevos. Les mencionaba que las hembras son más grandes, le pueden medir aproximadamente de 10 a 12 centímetros de longitud y los machos tan solamente pueden medir de 4 a 6 centímetros. Los huevos que los machos vayan a pasar, pues ahora sí que a las hembras, aunque les decía, tienen dimorfismo sexual y pueden ser dicoicos, pero aún así nos referimos a ellos como macho y hembra para que puedan entender un poquito mejor todo esto. Los huevos no infectantes que el macho le va a pasar a la hembra van a ser esféricos, van a tener la característica de presentar un blastómero y van a ser de color marrón oscuro.
y van a estar formados por 3 capas. Las 3 capas se las muestro en un momento, tengo, desde si consigo una imagen. Va a tener la capa de quitinosa, vitelina y proteínácea gruesa. Esas van a ser como las estructuras que también van a poder proteger al huevo y como brindarle esa capacidad de sobrevivencia del mismo para que pueda pues también realizar todo su ciclo pues biológico, ¿de acuerdo? Entonces, pasamos ya a la parte que puede ser un poquito pues complicada, que va a ser el ciclo biológico. Creo que no cambia. Siguen viendo la misma, ¿verdad? De la morfología de los parásitos. Sí. Ah, Disculpa, ¿cómo se llamaba la cavidad? ¿Con qué nombre? pseudocelomados. Van a ser, pues sí, gusanos, van a ser larvas pseudocelomadas. Y el decir que es pseudocelomado quiere decir que va a tener una cavidad corporal interior. Gracias. Sí, ¿de qué? Ay, no me cambia la presentación. Permítanme un momento para solucionarlo. Bueno, hasta aquí alguno de ustedes tiene alguna pregunta, alguna duda. Ahí siguen sin ver mi pantalla, ¿verdad? Sí, se quedó la de la presentación. Ahí como creo que trabada. Ok. Sí, creo que es por mi internet. Chispas. Una disculpita por las fallas técnicas. Em, em, ya me conecté de nuevo, pero no sé si me pueden ayudar a que comparta mi pantalla, porque en el otro dispositivo en el que tengo no me deja compartir. Por favor. Ok, creo que ya. Ya, una disculpita, volvimos. Bueno, les comentaba entonces que vamos a comentar entonces el ciclo biológico de Toxocara. El desarrollo completo del ciclo biológico, pues, requiere de un solo hospedero, que en este caso va a ser el perro. Nos vamos a enfocar en explicar, bueno, me voy a enfocar en explicarles este ciclo biológico en el perro para que puedan comprenderlo en el humano. Recuerden que en el humano va a ser considerado un hospedero accidental. Entonces, eh, pues solamente necesitaríamos como tal explicar el del perro para comprender el del humano. La toxocariasis va como tal, va a ser exitosa en los caninos debido a que puede como adquirir la infección el perrito por medio de 4 vías. La primera va a ser intrauterina, o sea que pues, las larvas van a pasar de la placenta al feto.
La segunda es por vía transmamaria. Las larvas van a tener la capacidad de pasar por conductos mamarios y pues ya cuando los cachorritos estén tomando leche, pues solamente por ahí van a adquirir la infección. Y también vamos a tener el modo de transmisión por medio de ingesta de huevos larvados de segundo estadio. Estos huevos como tal van a ser los infecciosos y estos huevos van a ser los que se encuentren en la tierra, ¿de acuerdo? Por eso es que se necesita el ambiente de tierra. Recuerden que son geomintos. Y por último vamos a tener el medio de transmisión por medio de carne de animales que también estén infectados. Esto puede ser ya sea aves o incluso algún tipo de roedores que se hayan igual contagiado por consumir pues materia fecal contaminada, pero estos vuelven a ser igual hospedadores accidentales, ¿de acuerdo? Cuando los caninos se infectan por la ingestión de huevos larvados, o mejor conocidos como L2, el pH del estómago, recuerden que es ácido, y el pH alcalino del duodeno, así como también el ambiente anaerobio, como tal ya dentro del organismo del animal, van a activar a las larvas. Y estas larvas que se encuentran en los huevos van a eclosionar. Cuando eclosionan en el intestino delgado, van a penetrar la mucosa del mismo. Y cuando penetran la mucosa, van a ser transportados por vía porta y bueno, que van a llegar al hígado y también van a ser transportados por vena cava inferior. A la vena porta van a llegar, como les menciono, al hígado 24 horas después de la infección y por vena cava inferior van a llegar al corazón y por arterias pulmonares van a llegar al pulmón. Esto va a ser aproximadamente de 3 a 5 días post-infección, ¿de acuerdo? Si bien es una parasitosis que puede avanzar de manera rápida, tenemos la característica de que en el humano la infección puede incluso quedarse como en modo stand-by, no se mueve, y eso también va a tener pues repercusión dentro del ciclo biológico del parásito dentro del humano, ¿de acuerdo? Pero dentro del perro pues va a seguir como este estadio, primero 24 horas, infecta el hígado y de 3 a 5 días posteriores pues va a llegar a corazón y pulmón. Una vez que llega a pulmón, lamentablemente estas pues larvas tienen la capacidad de romper alvéolos. Y una vez que rompen los alvéolos pulmonares, pueden alcanzar aquí ya el estadio 3 y van a pasar a los bronquios. Cuando pasan a los bronquios, pues por consiguiente, también van a pasar a la tráquea, a la laringe y a la faringe y pueden ser deglutidos aquí ya por el propio animalito. Y esto pues va a hacer que lleguen al esófago. Una vez que llegan al esófago, pasan al estómago y cuando pasan al estómago van a seguir avanzando para llegar al intestino delgado y poder realizar la cuarta muda, que es como se le conoce, a la fase pues adulta de la larva, ¿de acuerdo? Entonces, en, en pulmones, en alvéolos pulmonares va a alcanzar el estadio L3 y en intestino delgado, por así decirlo, llegaría a la fase adulta, ¿no? Al L4. Los machos, como les decía, que fecundan a las hembras, cuando pasa esto, los huevos se pueden observar de 4 a 5 semanas después de la infección y las hembras pueden producir aproximadamente 70,000 huevos por día. Si nosotros tenemos una infección de más de una hembra, que pues la mayoría de las veces eso pasa, pues imagínense cuántos huevos va a tener el cachorrito, ¿no? El animal. Cuando los huevos van a ser expulsados por la materia fecal, pues solamente estos huevos no van a ser infectantes. Recuerden que deben de permanecer en la tierra por aproximadamente 3 a 4 semanas para que se desarrolle como tal el huevo larvado y este ya va a ser el infectante, el que si se lo come un conejo, si se lo come un humano, lo va a infectar, ¿de acuerdo? Acuérdense que por eso pues también se le llama geomintos. Y por último vamos a tener que el ciclo se va a repetir cuando otro canino va a ingerir los huevos larvados. Pero repito, si no fuera canino, si fuera, por ejemplo, algún otro roedor como el conejo
o algún ser humano, pues podrían ser igual infectados y ser considerados como hospederos accidentales. Y en esta imagen les pongo pues como tal las fases de Toxocara canis. La primera, como les mencionaba, aquí va a tener 3 capas. Podemos ver que existe una capa gruesa que recubre al huevo, que esto pues solamente le va a dar la resistencia a no ser destruido por los pH estomacales o por los pH intestinales del individuo infectado. En la imagen B vamos a tener pues el huevo larvado, que este va a ser el que sí va a infectar. Este va a ser el que se va a encontrar en la tierra. Entonces, para que lo tomen en cuenta, como ya se ve la formación de esta larva, no completamente, pero sí podemos ya visualizarla un poquito mejor. Y en la imagen C podemos ver la eclosión de la larva, que era lo que les comentaba, que era cuando ya era como pasaba a los pulmones y al corazón y demás. Y en la última es la larva de segundo estadio, que esa es pues propiamente la fase adulta del parásito, ¿de acuerdo? Es importante mencionarles aquí que como tal, las personas infectadas por esta larva no van a presentar manifestaciones clínicas así 100% específicas. Vamos a tener 2 tipos como de afección características. La primera va a ser la visceral y la segunda va a ser la ocular. La visceral meramente va a afectar o se puede presentar más en niños de entre 2 a 7 años y estos pueden presentar anorexia, astenia, irritabilidad y fiebre. También pueden presentarse linfadenopatías y artralgias. Sin embargo, si se habla pues en aspectos viscerales, pues puede afectar hígado. En el hígado nos va a dar lo característico que va a ser la hepatomegalia. Esto porque, acuérdense lo que pasaba en el ciclo biológico en el perro. Viajaba por vena porta y por vena cava inferior, ¿verdad? Si viaja por vena cava, si por vena porta, perdón, llega al hígado. Si llega al hígado puede existir un proceso obviamente inflamatorio que obstruya como todos los conductos que van y salen propiamente del hígado, y esto puede generar obviamente la obstrucción del mismo, se generan más agentes inflamatorios y esto pues solamente propicia la hepatomegalia por el estado inflamatorio que se va a presentar. También se pueden presentar cólicos abdominales y vómitos. El vómito, hay bibliografía que lo marca como de color característico, que puede ser de color verdoso o amarillento. Hay bibliografía que no lo menciona, pero esto va a depender de qué tanta afección presente, pues propiamente el hígado, y si existe pues otra afección concomitante al mismo. Si fuera un paciente que tuviera, no sé, algún tipo de cirrosis o algún tipo de hepatitis, pues solamente también se vería perjudicado el estado hepático, ¿de acuerdo? También puede existir daño a pulmones, puede existir tos, rinorrea, disneas, silbilancias. ¿Esto por qué? Porque como les había comentado, en el ciclo del perrito, acuérdense que las larvas viajaban hacia pulmones por las venas pulmonares y ahí también podría llegar a existir pues igual este proceso inflamatorio que obstruya la vía aérea como tal. Algo muy importante, y es por eso que les digo esto de obstruir vía aérea y no romper los alvéolos, como pasaba en el perro, porque en el humano no se lleva a cabo todo el ciclo completo de evolución desde huevo a larva. Solamente se queda en huevo. Entonces, es importante mencionarles esto porque de ahí también depende pues cómo va a evolucionar pues el estado clínico del paciente, ¿de acuerdo? También va a afectar a piel. En piel, obviamente como va a viajar por sistema circulatorio, pues no tenemos como un sitio específico en el cual se pueda alojar, solamente se menciona que en piel puede alojarse en brazos, en piernas o en espalda, por mencionarles unos ejemplos. Y ahí propiamente se va a presentar urticaria crónica, también prurito o eczema. También se pueden presentar como pequeños datos de vasculitis. ¿Por qué? Porque pues, solamente vamos a tener la infección y afección del vaso sanguíneo, ¿de acuerdo? Con respecto al sistema nervioso central, esto es muy raro que se presente, pero sí se han reportado casos.
se puede llegar a presentar meningoencefalia, así como presencia de epilepsias y trastornos del sueño. Obviamente, si el paciente pues tiene como un pues grave infección larvaria, pues va a tener esta afección del sistema nervioso central. A nivel de riñones, el paciente puede presentar nefritis y a nivel de corazón el paciente puede presentar miocarditis. Por lo mismo, como el parásito va a viajar por vía pues sanguínea, vamos a tener pues esta afección también a órganos llanos, a órganos blancos, que pues solamente estén muy irrigados, ¿no? Como puede ser hígado, pulmón, riñones y corazón y pues también el cerebro, ¿no? Esto por la parte visceral. Por la parte del larva migrans ocular, pueden estar afectados niños de 10 años, ya un poquito más grandes, o incluso adultos generalmente varones. La lesión en los ojos va a ser unilateral. Esto nos puede ayudar a descartar por alguna otra, incluso situación metabólica, por ejemplo, como diabetes o algo así, que pensemos que el paciente está perdiendo la vista o que tiene problemas visuales por esa razón. No, aquí la lesión va a ser unilateral. Va a existir una disminución de la visión. Nosotros podemos observar incluso datos de conjuntivitis, podemos observar también como papilitis o uveitis, propiamente por el proceso inflamatorio que se está llevando a cabo. Incluso en niños puede presentarse también estrabismo, puede presentarse también leucocoria, igual por el proceso inflamatorio y la respuesta del sistema inmune ante el parásito. Y puede existir un lagrimeo en exceso. ¿Esto por qué? Porque pues el cuerpo puede como identificarlo como pues un cuerpo extraño que si lagrimeas mucho se te puede ir como una basurita, pero pues no es así. En casos ya mayores puede existir el desprendimiento de retina, también puede existir la presencia de absceso eosinofílico y pues como tal pérdida completa de la visión. En la parte anterior del globo ocular pues se puede presentar, como les mencionaba, conjuntivitis, queratitis, escleritis. Y si nosotros hiciéramos una toma del humor acuoso del paciente, podríamos encontrar IgGs elevadas. Pero esta IgG pues no es como muy característica del parásito. Entonces, para poder realizar el diagnóstico de esta entidad, aquí no es biopsia como en la anterior, sino aquí es ya propiamente pues aspectos de laboratorio que tengan que ver con inmunocomplejos y demás, ¿de acuerdo? Vamos a tener también como un estadio de la enfermedad que se va a conocer como toxocariasis encubierta. ¿Qué quiere decir esto? Cuando las larvas se encuentran migrando por un largo tiempo en el cuerpo tanto del adulto como en el niño. Esta entidad, si bien aunque el parásito se encuentra migrando por mucho tiempo por el cuerpo por donde le place, la mayoría de las veces va a ser asintomática. Pero cuando presenta síntomas va a ser predominantemente un cólico abdominal, cefalea, tos, prurito o eczema, que son muy similares a los que ya les había explicado, pero estos se presentan pues mucho tiempo después de la infección, ¿de acuerdo? Disculpa, Y dime. ¿están cambiando la presentación No, sigue siendo la misma. a la de qué presenta el paciente? Ujú, Ah, bueno, ya, está bien. Gracias. sí. Es que, o sea, no tenía como caso ponerles o explicarles como con imágenes y demás, porque aparte de que se pueden ustedes confundir con otro agente causal de la enfermedad, pues son datos como no tan específicos de la misma patología. Entonces, lo que ustedes deben de hacer para el diagnóstico es saber identificar, en primera, saber interrogar bien a su paciente, ¿no? Ya pasando propiamente a la parte del diagnóstico, deben de interrogar bien a su paciente, deben de realizarle bien el interrogatorio para saber si estuvo en contacto o no con algún tipo de suelo que pueda estar contaminado, si fue alguna zona endémica de la enfermedad o demás. Y propiamente podrían realizar para larva migrans visceral ELISA, en el cual puedan tener anticuerpos de excreción y secreción de larvas L2 y también pueden utilizar Western blot, ¿de acuerdo? También se pueden realizar inmunoensayos o pueden realizar también
hipergamaglobulinemia. Y ya referentemente a algún otro estudio de laboratorio convencional, las biometrías hemáticas lo único que van a poder como detectarnos va a ser por leucocitosis, eosinofilia extrema, anticuerpos elevados o isohemaglutininas anti-A y anti-B, pero estos no son como muy específicos igual del propio parásito, ¿de acuerdo? Y para la larva migrans ocular, aquí es muy utilizado el ELISA, es la que más se utiliza. Entonces, aunque no es como determinado el estándar de oro, pues es el que más sensibilidad y especificidad tiene para poder diagnosticar esta parasitosis. Se puede utilizar resonancia magnética y TAC solamente cuando existe ya afección como importante a nivel hepático. Mientras tanto, solamente con puras pruebas pues de inmunoensayos, ¿no? Y como tal, el tratamiento no lo dividen en dos. Podemos tener por un lado el tratamiento de larva migrans visceral, que va a ser albendazol, y se debe de consumir con alimentos ricos en grasas. Esto es muy importante porque si no, pues recuerden que disminuye la vida media y la tasa de biodisponibilidad del fármaco pues no es la misma. Y por otro lado vamos a tener la larva, el tratamiento para larva migrans ocular, que va a ser igual, puede ser con albendazol. Sin embargo, hay bibliografía que marca que debido a las secuelas oculares que pueda dejar en el paciente, pueden emplearse el uso de corticosteroides. Estos corticosteroides pues van a ir medidos en 1 miligramo por kilo por día durante un mes o más. Durante un mes o más se los pongo y quiero ser como muy recalcante en esto porque va a depender mucho del estado en el que se encuentra su paciente. También recuerden los efectos adversos que van a tener pues del propio corticosteroide y cómo esto va a repercutir en la salud del mismo. También evalúen, si nosotros tenemos a un paciente pediátrico, pues no le vamos a dar muchos corticosteroides porque esto también va a repercutir pues en más estadios de su salud, ¿de acuerdo? ¿Tienen alguna duda hasta aquí de estas dos larvas que hemos visto? Como les menciono, son como larvas muy, muy sencillitas. Incluso en el departamental yo me acuerdo mucho, y les voy a pasar el tip, que tanto en el DEPA como en el final preguntaban así, que una familia de Yucatán de Yucatán o de Veracruz, algo así, que fue a la playa y con su mascota y que al paso de una semana notaron en el niño, pues como de toda esa sintomatología, ¿no? Que les mencionaba, del primer parásito, de que estaba como la presencia de la pápula, que estaba como este serpenteo en el pie y pues ya solamente te ponían que cuál era el agente causal, ¿no? Igual, para Toxocara preguntaban que cuáles eran los factores de riesgo para poder como pues presentar la infección y pues era la presencia de contacto, bueno, contacto más bien con suelo infectado por heces de gatos o de perros, ¿de acuerdo? Entonces, así los preguntan y lo preguntaron, les repito, en el EPA y en el final. Entonces, para que la tomen en cuenta. Por eso les digo que esos dos son muy, muy sencillitos. Si no tienen alguna duda, pues pasamos al otro parásito que va a ser nastomiosis. Eh, ya vamos a ir como con parásitos un poquito más pesados en cuanto a información, entonces aquí sí necesito que abran sus mentes. Y repito, si tienen alguna duda pueden hacérmelo saber. La epidemiología de estos parásitos es rara, aún en sus zonas en las que se consideran endémicas. ¿Qué zonas son endémicas? Japón, Corea, Taiwán y sureste asiático. Ahorita van a ver por qué en esos países. Específicamente en Latinoamérica, pues se han encontrado o se han reportado casos en México y en Ecuador y aumenta la frecuencia por cambio de dieta. En estos países, no sé, creo que todos tenemos como una idea más o menos de qué es lo que se come, ¿no? Que si el sushi crudo, bueno, que pescado crudo, que si sushi, o estos platillos en donde no se cocina bien el pescado. Bueno, si nosotros, como buenos mexicanos, que siempre nuestra dieta ha sido a base
de tortillas o pollo, carnes rojas, decidiéramos, o bueno, más bien, eso es lo que pasa, ¿no? Cuando las personas deciden dejar como estos hábitos alimenticios y cambiar a una dieta en donde no se consume carne roja, en donde optan más por comer pescado, es ahí en donde se dice que aumenta la frecuencia por cambio de dieta, ¿de acuerdo? Pero es más por eso, por comer pescado crudo, mal cocinado. En Tailandia pasa una cosa muy característica. La infección bueno, por este parásito es considerada de las más frecuentes del sistema nervioso central. En los adultos va a causar el 6% de hemorragia y en los niños va a causar el 18% de hemorragia. Entonces, obviamente, si no se diagnostica de manera adecuada, de manera certera, pues vamos a tener que puede existir pues un aumento en la mortalidad y pues obviamente un mal pronóstico. Como les mencioné aquí, aumento en la mortalidad. Que los pacientes infectados del 8 al 15% fallezcan es una mortalidad muy alta. No debería de ser así. Menos porque se supone que el medio por el cual tú lo adquieres pues es por comida, ¿no? O sea, debería de ser como comida limpia, que no esté contaminada y demás. De los pacientes que no mueren, o sea, de todo el porcentaje restante, 30% quedan con secuelas a largo plazo. ¿De acuerdo? Esto puede ser secuelas en el sistema nervioso central específicamente. Y algo muy característico de esta infección, no tiene predilección ni racial ni por sexo, pero los adultos van a ser los que mayormente se van a ver infectados. ¿Por qué? Porque los adultos comen sushi, ¿de acuerdo? Los niños no tanto. O no se les da pescado crudo a un bebé porque solamente se tiene la creencia de que se puede enfermar y demás. Entonces, por eso se relaciona más con los adultos, ¿de acuerdo? Ya entrando un poco más en el agente etiológico, pues les mencionaba que es una zoonosis parasitaria causada por diversas especies del género Natostoma. Igual les mencionaba, va a ser por consumo de pescado crudo, específicamente o mayormente conocido como sushi. Y los parásitos adultos pues se van a localizar en el estómago y el esófago de los mamíferos silvestres o incluso domésticos, ¿de acuerdo? Que pues solamente vayan a consumir este pescado. Este parásito una vez que entra al estómago y esófago va a formar como cavidades parasitarias en los cuales pues van a convivir con uno o con otro parásito o con varios parásitos. Y esta cavidad le va a dar como soporte para su supervivencia. El cuerpo de este parásito va a ser cilíndrico, va a medir aproximadamente de 1.5 a 0.3 centímetros de longitud en macho y en hembra va a medir de 1.2 a 3 centímetros, ¿de acuerdo? Aquí anteriormente les había mencionado que la hembra era más larga, en este caso no, como que ahí la llevan. Y el extremo anterior va a presentar como, menciona la bibliografía, como un vólvulo cefálico, que va a ser este de aquí, que va a presentar como hileras concéntricas de ganchos. Estos ganchos van a ser los que le van a permitir, pues obviamente, como su adherencia, ¿no? Y en la parte central van a tener, como tal, del vólvulo, va a tener unos labios que van a rodear la cavidad bucal, que va a ser alargada, ¿de acuerdo? Y en la superficie del cuerpo van a presentar como hileras de espinas, que estas las definen como espinas cuticulares, que van a variar en cuanto a distribución, número y tamaño, dependiendo de la especie de que se esté hablando, ¿no? O sea, yo solamente aquí les pongo que varias especies del género Natostoma, pero pues son muchísimas especies, ¿no? El macho, bueno, en el macho, esta región de, bueno, como de los órganos genitales, como les mencionaba, se van a encontrar en la parte caudal y van a tener como una especie de ganchito que va a ir hacia adentro, que va a ser como así. O sea, se los ejemplifico más como para que podamos saber más o menos cómo está, ¿no? Y una vez que ya está hacia adentro, eso va a permitir una mejor copulación a la hembra. Sin embargo, en el aparato reproductor de la hembra, pues vamos a tener que va a estar formado por un útero doble, que va a estar comunicado con una vagina verdadera, en cuyo interior pues se van a encontrar huevos en diferentes etapas en desarrollo.
¿de acuerdo? Porque pueden ser pues copulados no solamente una vez, sino varias veces. Y estos huevos van a ser expulsados al exterior a través de una vulva. Y esta vulva va a estar ubicada en medio del cuerpo, que va a ser pues aproximadamente como por aquí, ¿de acuerdo? Una vez que pues los huevos ya son fertilizados, estos van a tener la característica de ser ovalados, que van a ser de color amarillo o café, y van a medir poquito, van a medir de entre 60 a 40 micrómetros. Y igual que el huevo anterior que les había mencionado, van a tener una pared gruesa, la cual les va a permitir pues igual esta pues soporte de supervivencia para que no se mueran los huevos. Y vamos a tener que la larva LA3, bueno, conocida como L3A, perdón. Ay, L3A. Van a parasitar a los huéspedes intermediarios. Estos huéspedes, pues obviamente puede ser pues, el humano, ¿no? Que este va a ser considerado no solamente como huésped intermediario, sino también como huésped accidental. Entonces, una vez que ya infectan al humano, estas larvas van a ser descritas como gusanos de cuerpo cilíndrico y extremos redondeados, cuya longitud pues va a variar de entre 3 a 4.7 milímetros, ¿sale? Igual se describe como que tiene la cabeza, bueno, el vólvulo cefálico, el cuerpo alargado cilíndrico, con la presencia de ganchos para su adherencia, ¿de acuerdo? Entonces, ya que les dije cómo es más o menos este parásito, vamos con el ciclo biológico. Aquí es un poquito pesado de entender porque se necesitan muchos animales, o más bien están involucrados muchos animales en esta parasitosis, ¿de acuerdo? Y depende de muchos huéspedes definitivos, como pueden ser mamíferos silvestres o domésticos. Entonces, también pues, va a depender de huéspedes intermediarios, que estas pueden ser consideradas como especies de crustáceos o peces de agua dulce, y también pueden incluirse huéspedes que son considerados como paraténicos. Paraténicos hace referencia a los huéspedes que son más como raros, o sea que no es como común que puedan presentar esta parasitosis. Entonces, dentro de estos huéspedes paraténicos, se los apunto por aquí, van a ser aves, van a ser reptiles o pueden ser mamíferos pequeños. Tendremos entonces que los parásitos adultos se van a alojar en el estómago y esófago de los caninos, de los marsupiales, de los prosiónidos y demás animales, ¿no? En el caso de este parásito, pues vamos a tener que se va a situar en cavidades formadas por células hiperplásicas. Como les mencionaba al principio, estas cavidades van a ser como las que le van a dar la resistencia o pues sí, como el soporte de supervivencia al parásito. Una vez que ya se formó esta pues sí, como cavidad, va a empezar a llegar como mucho infiltrado inflamatorio de la mucosa gástrica, dependiendo del animal del que se esté infectado, si es perro, si es gato, si es tigre o si es leopardo. Estas cavidades las ocupan varios machos y varias hembras. Después de la cópula, pues dichas cavidades expulsan los huevos fertilizados hacia la luz del estómago, en donde salen al exterior junto con las heces del huésped. ¿De acuerdo? Entonces, cuando los huevos fertilizados quedan depositados en cuerpos de agua dulce, como en ríos, lagos, presas, etcétera, pues se van a encontrar aproximadamente a una temperatura de 24 a 28 grados centígrados, dice la bibliografía. Esta temperatura es la óptima en la cual el huevo puede desarrollar su forma joven llamada larva de primer estadio, conocida como L1. ¿Sale? Como L1. La cual pues va a experimentar una muda y se va a transformar en larva de segundo estadio, que va a ser conocida como L2. ¿De acuerdo? Esta larva L2 va a ser rhabditoide. Esto quiere decir
que va a seguir dentro del huevo. Si sigue dentro del huevo, va a llegar un momento en el que va a eclosionar a través de un opérculo, así se le llama. Esto es como un orificio del huevito. Aquí está el huevo, ¿no? Y aquí está la larva rabitoide. Entonces, por aquí, como una aperturita, que es el opérculo, por ahí va a salir la larva. Este proceso va a durar aproximadamente 7 días y pequeños crustáceos son los que pueden aquí adquirir la enfermedad ingiriendo esta larva. Una vez que el crustáceo ya tiene como pues la larva, se puede desarrollar aquí el estadio de L3 o también conocido como L3T, que esto hace referencia al estadio de larva temprana, el cual pues va a durar como esta transformación de 7 a 10 días. Una vez que ya está como todo esto, pues menciona igual el libro, la bibliografía, que diversas especies de peces ingieren a los crustáceos o ingieren como los desechos de los crustáceos, mejor dicho, que están infectados. Y estos peces participan como segundos huéspedes intermediarios. En el estómago de los peces que pues, están infectados, se libera la larva L3T, que es la larva 3 temprana, la cual pues va a perforar la pared del estómago, migra hacia el tejido muscular esquelético, en donde se enquista. Acuérdense que el quiste es la forma de resistencia del parásito, ¿de acuerdo? Se enquista esta larva y se transforma en L3 de estado avanzado, o también conocido como L3A, ¿de acuerdo? Una vez que ya se enquistó, que ya se hizo este estadio avanzado, ciertos vertebrados, como por ejemplo ranas, culebras o aves, como les mencionaba, así como mamíferos pequeños, pues se van a alimentar de los peces infectados por esta larva, la que está enquistada, ¿sale? Por lo que fungen estos como huéspedes parenténicos, que son los que les puse aquí, ¿no? Que son los que no son muy comunes, pero sí se pueden presentar. Y el ciclo biológico se va a completar en casi 100 días. O sea, después de que todo esto ya se realizó, son 100 días. Aproximadamente pues 3 meses o más. Cuando los segundos huéspedes intermediarios son ingeridos por los huéspedes definitivos, en donde la larva, esta larva, L3A, se va a transformar en parásito adulto, ¿sale? Acuérdense entonces que el huésped definitivo pues ya va a ser el que va a terminar con la culminación de la evolución de la larva. Esta larva, L3A, va a ser la forma infectiva para el humano, la forma infectante. Esta es la que nos va a infectar. A quien se considera, igual repito, como huésped accidental, y el humano pues va a adquirir la enfermedad cuando consume principalmente carne de pescado de agua dulce infectada, cruda o cocida de manera insuficiente, como los platillos, como puede ser ceviche, sushi, ¿cómo se llama? Sashimi también, entre otros, ¿de acuerdo? Algunos países asiáticos y a veces en México, pues la enfermedad también se ha adquirido al consumir carne proveniente de huéspedes paraténicos, como pueden ser aves o reptiles parasitados, ¿de acuerdo? De ahí también la importancia de que no se deben de comer ni los caimanes, ni probar carne de tortuga, ni demás, ¿de acuerdo? Asimismo, pues también ciertos estudios han demostrado que puede existir como más medios de transmisión que incluso puedan como afectar propiamente a la piel. Por ejemplo, si nosotros nadáramos o tomáramos agua contaminada con crustáceos infectados o así, pero aún está como en estudio, o sea, eso no es como algo que esté como bien certero. Entonces, solamente ustedes quédense con todo este ciclo, no con lo de tomar agua o demás, porque pues aún no se sabe a ciencia cierta qué pasó ahí. Pero
Es importante, repito, que consideren todo esto. Sé que este sí es un ciclo biológico como un poco engorroso, pero para que lo tenemos en cuenta. Respecto a la patogenia, aquí no se ha especificado muy bien qué pasa con este parásito, o sea, de qué manera es de la que afecta al ser humano. Sí se sabe que hay una respuesta inflamatoria, o sea, eso está más que claro, pero como tal, algo específico que podamos decir afecta de tal manera a las células o afecta de tal manera a tal tejido, pues no se ha explicado. Entonces, pues la patogenia queda como pendiente. Y ya con respecto al cuadro clínico, pues vamos a tener que la larva L3A, que es la larva adulta, cuando es ingerida en carne mal cocida o cruda, en huéspedes intermedios o paraténicos, pues se va a liberar en el estómago. Una vez que se libera en el estómago, va a perforar la pared y va a migrar hacia el hígado. En esta etapa, los pacientes van a presentar pues dolor epigástrico, pueden presentar también náuseas y también vómito. Una vez que pasa esto, pues la larva se digiere después de cualquier como parte del cuerpo y los síntomas dependen ya como tal del área afectada. Esto como tal es lo que va a darle la característica a este parásito de ser considerado como larva migratoria, porque las manifestaciones no se quedan solamente en un lugar, sino que las manifestaciones migran junto con el parásito, dependiendo del área en el que nos vaya a afectar. Y las manifestaciones clínicas pueden ser cutáneas, oculares, también pueden ser neurológicas, incluso viscerales. O también puede ser una combinación de todas ellas. Las manifestaciones cutáneas como tal pues van a ser las más frecuentes y se van a clasificar en 4 variedades, que son las que les puse pues aquí. La variedad, bueno, estas variedades van a ser la inflamatoria, serpinginosa, pseudofurunculosa y mixta, ¿de acuerdo? La variedad inflamatoria también va a ser conocida como profunda y esta se caracteriza por la aparición de edema migratorio intermitente. Puede existir eritema, puede ser un edema indurado, puede ser pruriginoso y puede tener aumento de la temperatura. Este aumento de la temperatura, perdón, va a ser temperatura local, ¿de acuerdo? En donde se esté alojando la larva. El edema inicial pues va a desaparecer por lo general en un periodo de 4 a 6 días y va a reaparecer casi siempre en un área cercana, ¿de acuerdo? O sea, puede que yo tenga aquí, no sé, en la mano y se vaya. Y luego me aparece en la muñeca. O luego me aparece aquí en la parte interna del antebrazo. Entonces van a estar cercanas a la infección, a la zona de presentación anterior del eritema. ¿De acuerdo? Y también es importante decirles que esta nueva aparición de las placas puede ser de 2 a 5 semanas después de que la otra desapareció. ¿De acuerdo? Por eso también es como migratoria, no es algo fijo, no es algo estático. Respecto a la variedad serpinginosa o superficial, ya esta es la inflamatoria, ¿de acuerdo? Podemos ver cómo está este halo eritematoso aquí también. Tenemos la parte serpinginosa, que es la de abajo, que es esta, la C. Entonces, también va a ser conocida como superficial. En esta se van a observar surcos poco sinuosos, eritematosos, indurados, los cuales van a ser como más anchos en el extremo por donde avanza la larva. ¿De acuerdo? Les voy a poner un ejemplo. Tenemos aquí un pie. Imagínense que es un pie. Si la larva entró por, bueno, más bien, si la larva entró o inicialmente está por aquí, por la zona del tendón de Aquiles, y va avanzando, la zona más gruesa va a ser esta, por así decirlo, por donde está la cabecita del parásito, no la parte por donde entró, ¿sale? Que es lo que a veces con lo que se pueden confundir. Como les comentaba, como este parásito va a tener los ganchitos, estos mismos ganchitos van a ir generando la zona inflamatoria. Y esta zona inflamatoria o trayecto inflamatorio va a ser precisamente este, en donde esté más gruesa la parte, pues, del trayecto sinuoso, ¿no? Y en Japón
lo mencionaba así la bibliografía, la variedad serpiginosa va a ser como la más común. Sin embargo, otra bibliografía dice que depende mucho del estadio en el que se diagnostique la parasitosis. Entonces, ojo ahí, ¿de acuerdo? Y pues también tenemos la parte mixta, que pues ya puede ser como una variante de todas las demás, pero aquí también podemos ver cómo existe esta como induración, que está como de gran tamaño, y eso pues también nos puede indicar que ahí se encuentra la larva. Con respecto a las manifestaciones oculares, el paciente puede presentar visión borrosa o incluso pérdida de la visión, y puede esta larva migrar a corazón, hígado, cerebro, y ahí realizar pues solamente el proceso inflamatorio pertinente. Obviamente aquí ya destacando las manifestaciones clínicas pues correspondientes al órgano afectado. Con respecto al diagnóstico, lo más importante aquí es que se debe encontrar la larva en estadio avanzado en estudio parasitoscópico. Se pueden emplear también pruebas cutáneas, se pueden emplear también exámenes inmunológicos como es el LISA y Western Blot. Western Blot sí se utiliza en México, entonces estos estudios sí se pueden realizar también para saber pues, la etiología de las manifestaciones clínicas del paciente. Y lo más importante, preguntar los antecedentes epidemiológicos. Si nosotros sabemos que una persona no es originaria de aquí, si es extranjera, o si su dieta es rica en pescados o en mariscos o en algo de ese estilo, debemos de interrogar bien a nuestro paciente para saber qué fue lo que lo infectó, ¿de acuerdo? Y también tomar en cuenta los tiempos que les conté en el que se replica todo el ciclo biológico del parásito. Una vez que ya diagnosticamos al paciente, podemos dar tratamiento, sí, se puede dar albendazol o ivermectina, que es la mayoría de los fármacos que se van a dar en parasitología. Y hay bibliografía que menciona si el procedimiento quirúrgico es adecuado. La respuesta es no. ¿Por qué? Porque a veces el trayecto de la larva es tan grande que no podemos nosotros hacer como una incisión tan larga como para poder extraer igual la larva. También hay veces en las que podemos ver de manera superficial el trayecto y de repente ya no lo vemos y pensamos que la larva pues termina, por ejemplo, por aquí, ¿no? Lo que pasa es que, por ejemplo, si yo tengo la larva aquí en mi brazo y en este trayecto sí lo veo y aquí ya no lo veo, yo puedo pensar que, repito, la larva va acá, pero no. Puede ser que la larva ya esté profundizando el músculo o tejido más profundo y ahí ya implica obviamente un pues manejo un poco más complicado en el ámbito quirúrgico para poder extraer la larva. Entonces no nos conviene realizar todo esto, nos conviene más dar tratamiento sistémico. Antes que nada, antes que cualquier tratamiento quirúrgico, antes de cualquier invasión, recuerden que se debe de emplear por lo menos invasivo. Lo menos invasivo que es pues el tratamiento farmacológico. Y dentro de las medidas higiénico-dietéticas, pues solamente cocinar bien el pescado, cocinar bien la comida, no cocinar, no creer que el crustáceo, los camarones o demás se cocinan con el jugo de limón o que si le echo salsa de soya si se va a cocer, no se cose. En realidad, pues ahí pasa otra reacción con la carne y la sal y todo el ácido de limón, pero no se cocinan. Acuérdense que para poder eliminar pues solamente agentes infecciosos, lo mejor, lo ideal es elevar la temperatura para también poder romper como con estas medios de soporte de los agentes que pues le van a permitir la supervivencia de los mismos, ¿no? Como se dan cuenta en este tipo de parásito que sí se enquista, sí tiene esa parte quística que resiste, ¿no? A temperaturas y al ambiente. ¿Tienen una duda hasta aquí? ¿Alguna duda hasta aquí? Yo. ¿Cuál era el huésped definitivo? El huésped definitivo van a ser los animales como pueden ser los mamíferos. Mira, aquí. Estos, como puede ser perro, puede ser gato, puede ser cerdo, pueden ser animales silvestres que obviamente estén en contacto con aguas que se puedan encontrar contaminadas. También pueden ser, por ejemplo, osos. Los osos ya ven que en las películas ponen que
muerden al pescado y así. También pueden ser osos. Principalmente son ese tipo de animales. Animales silvestres, también pueden ser lobos, pueden ser también algún otro tipo de mamífero, de felino, perdón, grande, que se encuentre pues propiamente en la naturaleza. Ah, ok, gracias. ¿Sí? ¿De qué? ¿Alguna otra pregunta? No, bueno, seguimos entonces con triquinosis. Este va a ser una infección por un parásito nematodo que va a pertenecer al género Trichinella. La epidemiología, aquí sí tuve que buscar de artículos porque pues en su bibliografía no lo menciona. El artículo donde lo saqué es del 2018, que viene en la parte de abajo. Igual si quieren que les pase la presentación, pueden decirme y se las paso para que también puedan estudiar de ahí si les sirve, si se acomodan con mis dibujitos. Mencionaba este artículo que se realizó un estudio en Estados Unidos dentro del 2011 al 2015, en el cual se reportaron 80 casos tan solo en 24 estados, pues propiamente de Estados Unidos. Si bien no son muchos casos, pues sí es como alarmante que estas enfermedades parasitarias, que son como las que más se ha fijado el interés en erradicar, pues sigan existiendo, ¿no? Y los animales causantes de estos 80 casos se determinó que podrían ser osos, jabalís o cerdos. Si se dan cuenta, son animales silvestres o animales que se encuentran en presencia de, pues de fauna silvestre, ¿no? O sea, de fauna que los pudieran contaminar. Es importante mencionar aquí que los pacientes que estuvieron sometidos a este estudio o en los que se reportaron los casos de equinosis, se mejoraron de 2 a 3 semanas. Y en los que no se pudieron como recuperar dentro de ese tiempo, mencionaba que referían síntomas graves dentro de 2 a 3 meses posteriores, ¿no? O sea, sí les duró bastante la enfermedad. A nivel internacional, pues en Europa se ha descrito que los agentes infecciosos son caballos y jabalís, y en América Latina, así como en Asia, pues la fuente pues, principal de esto es el cerdo. La, la gravedad de la infección va a depender de la cantidad de larvas ingeridas, perdón, y el estado inmunológico del paciente. Entonces, aquí sí va a depender mucho de cuántas larvas el paciente consume. Y la cantidad de larvas que consume va a depender de qué tan contaminada está la carne. ¿De acuerdo? Aquí igual les puse como una tablita en donde menciona la especie de triquinelosis con la distribución en donde fue localizada y el número de casos, ¿de acuerdo? Para que puedan ver pues cuáles sí afectan al humano y cuáles no. Por ejemplo, esta, que es la penúltima, es la que no afecta al humano. Dentro de los factores de riesgo, así como mecanismos de infección propiamente de esta triquinelosis, vamos a tener que la mala congelación de las carnes, así como la cocción inadecuada de las carnes, principalmente pues carnes rojas, van a ser los factores causales de esta infección. Aquí, como pueden ver en su lado derecho de la pantalla, que dice qué importancia tiene la edad y sexo con la infección. Los niños van a ser quienes menor frecuencia de esta infección presentan. Sin embargo, si llegara a existir la infección en menores, los síntomas van a ser más marcados, van a ser más persistentes, van a ser más fuertes. El mismo estudio del 2011 al 2015 mencionó que en mujeres se reportaron 29 casos y en hombres 51 casos. Esto se determina porque la mayoría de los varones que fueron como estudiados se reportó que eran los que se dedicaban a la caza. Y estos mismos personas que pues se dedicaban a la caza tenían como la costumbre de matar al animal, repartir como la carne entre los que habían pues solamente participado en la caza y tal cual así no conservarla ni nada, sino cocinarla o pues sí como al carbón o demás, pero que no tuviera una cocción completa, por así decirlo, la dejaban en término medio, ¿no? Como con esa parte cruda del centro. Entonces eso fue lo que propició
que estos varones pues solamente se enfermaran. El caso de las mujeres es que la comida o la carne que sus esposos les llevaban a ellas, pues solamente se infectaban. Por eso es que es como menor el número de casos. De aquí, pues los agentes etiológicos, el más importante es Trichinella spiralis, el cual pues se va como a encontrar en todo el mundo, va a ser cosmopolita y puede encontrarse tanto en animales carnívoros como omnívoros. Pero se han encontrado como otros tipos de especies, como les había mencionado en la tablita anterior, las cuales sí se ha reportado casos de infección en humanos, pero va a depender aquí también de en qué animal están o en qué animal se localizan para poder decir qué especie es. Por ejemplo, aquí podemos ver que hay una especie que afecta a mamíferos y aves, igual cosmopolita, pero hay otra que solamente afecta, por ejemplo, a osos, ¿no? A osos árticos específicamente. Hay otra especie que afecta nada más a carroñeros africanos. Entonces, de ahí podemos también como discernir cuál afecta a cuál. Las características del parásito, aquí sí mucho ojo porque tenemos dos importantes. Tenemos a una larva infectiva o también conocida como larva muscular. Esta va a ser importante para la transmisión, patogenia y diagnóstico en el humano, ¿de acuerdo? Y esta va a ser una célula, esta larva va a formar la célula nodriza. Esta célula nodriza va a ser como importante porque de aquí van a ser, o bueno, va a ser como, pues este escudo protector del parásito para poder replicarse y para poder sobrevivir dentro del cuerpo humano, ¿va? Y dentro de pues, la morfología ya como tal, pues van a ser parásitos de gran variedad que van a pertenecer, como les mencionaba, a muchos mamíferos, tanto domésticos como silvestres. La larva infectiva, como les mencionaba, que era la larva muscular, pues esta va a ser como la muy, muy importante para el diagnóstico en el humano. Y los machos, como ven en la esquina superior de su pantalla, van a medir entre 1.4 y 1.6 milímetros. Y las hembras van a medir de 3 a 4 milímetros, o sea, van a medir más. Y podemos darnos cuenta que las que se ven más oscuras van a ser las hembras, y las que se ven chiquitos, describe la bibliografía como espermatozoides, van a ser los machos. Entonces, tendremos entonces también que pues van a ser alargados, van a tener sus extremos redondeados y la larva muscular y los gusanos adultos van a tener en la parte posterior del cuerpo como ligeramente más ancha. Bueno, esta parte la van a tener más ancha. Y el esófago como tal de esta larva pues va a consistir en una parte anterior pequeña y musculosa, seguida de una parte posterior más ancha. Les mencionaba que aquí algo importante de esta parte es que va a existir la formación de la célula nodriza. La célula nodriza es como, ya dentro del ciclo biológico, va a ser como una transformación de los miocitos y esto le va a conferir resistencia al parásito, ¿de acuerdo? Entonces aquí podemos ver un poquito más de la morfología, como es la hembra un poco más alargada. Aquí sería como la parte del esófago. Y ahora sí, dentro del ciclo biológico, pues se completa en un solo de los hospedadores y se efectúa en dos fases. La fase entérica, que comprende 4 estadios larvarios y los adultos, y una parenteral, que va a abarcar la migración de la larva recién nacida. Creo que eso no se los comenté, la larva recién nacida va a ser la fase de invasión al músculo, ¿de acuerdo? Este parásito, como les mencionaba, se va a encontrar en la carne, entonces se va a encontrar en la carne es músculo, ¿no? Entonces,
bueno, les mencionaba de la parte parenteral, que en esta va a ser como la infección muscular. Y al igual que cualquier otro hospedador potencial, pues los humanos se van a infectar al ingerir la carne pues cruda o mal cocinada. Y en el estómago las larvas se van a liberar por la ingestión del músculo y de la célula nodriza, que les mencionaba que era como esta como transformación de las células musculares que le van a propiciar resistencia al parásito. ¿De acuerdo? Una vez ya en la célula nodriza pasan al intestino delgado y en 10 minutos van a invadir el epitelio columnar de este intestino. Tras unas 30 horas aproximadamente después de la infección, pues el parásito va a mudar 4 veces y va a mudar de estadio de L1 a, no, perdón, de L2 a L5, ¿sale? 4 estadios. Y va a alcanzar la fase adulta. Una vez ya en la fase adulta, pues durante el proceso se remodelan pues todas las estructuras del parásito, la cutícula, las células glandulares, el sistema muscular, el sistema nervioso, el aparato digestivo y demás. Unos 5 días después de que pasa todo esto, pues la infección, de la infección, la hembra va a invadir en forma simultánea aproximadamente 425 células epiteliales. Y se menciona que el macho solamente ocupa 152. Entonces, imagínense si nosotros tenemos una afección por más de una hembra, pues cuántas células y cuánta afección va a existir a nivel pues, del intestino. Tendremos entonces después, ya de este ciclo, que la cópula se va a efectuar en el nicho intramulticelular. Y en las siguientes 40 horas, pues ya va a ser probable que los machos se desplacen hacia la hembra y que pues ya se produzca como tal la replicación del parásito. Cuando ya se produce todo esto de la cópula, de la evolución larvaria y demás, la larva recién nacida va a ser liberada entre 8 y 11 días después de la infección. Se introduce en la lámina propia, van a alcanzar la circulación linfática y van a llegar a la circulación arterial por vía del conducto torácico. Una vez que ya llegaron al conducto torácico, van a pasar por el corazón, los pulmones, hasta llegar a la célula muscular. Y una vez que ya llegan a la célula muscular del agente que van, del animal que van a infectar, pues las larvas recién nacidas crecen en forma exponencial hasta desarrollarse en larvas musculares, que esto forma como, que esto va a ser ya como 20 días después, ¿de acuerdo? Cuando ya se forma la larva muscular, en los miocitos se va a observar que las estrias musculares desaparecen y se van a desorganizar. Esto de la desorganización pues solamente va a implicar filamentos contráctiles, va a aumentar también pues el número de mitocondrias, la actividad catalítica y demás. Y una vez que ya pasó todo esto, también va a existir destrucción de la capa gruesa, no destrucción, va a haber como una transformación de la capa de colágena tipo 4 y 5 y 4, que va a conformar el músculo. Una vez que el miocito ya está así todo deshecho, todo transformado, va a ser rodeado por vénulas que van a servir como medio de transporte de nutrimentos y desechos. A toda esta transformación del miocito, de la envoltura de las vénulas y demás, esa va a ser la célula nodriza. De ahí es de donde se van a hospedar y ahí es en donde van a propiciar o se va a propiciar su ambiente para la replicación futura. ¿De acuerdo? Durante esta construcción de la célula nodriza, se ha demostrado que pueden existir la presencia de moléculas que van a secretar como pues partículas que también van a propiciar el estado inflamatorio. Y una vez que se propicia el estado inflamatorio, pues esto también va a ser quimioatrayente para más células, para que aumente también el flujo sanguíneo y así pueda existir mayor nutrición de la célula nodriza. ¿De acuerdo? Dentro de los mecanismos patogénicos del parásito y de las manifestaciones clínicas, tendremos que el cuadro clínico se va a presentar dentro de los primeros 5 a 10 días de la infección
y se va a mantener mientras la infección persiste, mientras el parásito siga dentro del cuerpo humano. Entonces, vamos a tener que dentro de los primeros 5 a 15 días, pues tendremos malestar general, dolor abdominal, diarrea, cefalea, náuseas, vómito, síntomas propios de la afección intestinal que nosotros vamos a tener por ingerir la carne contaminada. Sin embargo, cuando ya pasan 20, 30 días después de la infección, aquí ya podemos presentar como tal las mialgias, las artralgias, la pérdida de peso, la dinamia. ¿Por qué? Porque ya existe la afección muscular, ¿de acuerdo? Porque ya nos está afectando a nosotros, ya un poquito más a nivel sistémico. Y también pues se puede presentar coma y muerte, obviamente en infecciones pues que lamentablemente están masivas. Es importante mencionar que durante toda esta fase de infección o mecanismo patogénico del parásito, en la fase entérica, que era la primera fase, si ustedes recuerdan, que era toda la evolución del parásito, pueden existir manifestaciones subclínicas, o bueno, se puede como subclasificar en fase subclínica, asintomática, oligosintomática o polisintomática. Esto quiere decir que podemos como tener síntomas muy tenues, podemos no tener síntomas, podemos tener solo un síntoma o muchos síntomas de estos que les acabo de mencionar. ¿Sale? Esta a su vez, la polisintomática, se describe o se clasifica en leve, moderada y severa. Se va a determinar como leve cuando nosotros tengamos de 1 a 50 larvas musculares por gramo de músculo. Se va a determinar o clasificar como moderada cuando tengamos de 50 a 100 larvas musculares sobre gramo de músculo, y como severa si tenemos mayor a 100 larvas musculares sobre gramo de músculo. ¿De acuerdo? Y pues aquí les presento a la causante de esta sintomatología. Esta es el agente causal. A su vez, en el transcurso de la parasitosis se pueden distinguir 3 periodos. Está el primero, el periodo de incubación. En ese pues va a pertenecer a la fase entérica. En esta va a existir la liberación de la larva infectiva de la célula nodriza. Va a existir igual esta como paso de larva 2 a larvas a estadio 5. Y puede existir penetración aquí de la larva adulta en la mucosa intestinal. Entonces, si tenemos esta penetración, como tal, vamos a tener pérdida de peso, mala digestión, náuseas, vómito, dolor y síndrome de mala absorción. ¿De acuerdo? Vamos a tener la otra etapa o el siguiente periodo dentro de toda esta parasitosis, que va a ser el periodo de migración. Este va a tener inicio en la fase parenteral. Va a existir aquí liberación de la larva recién nacida y, como les mencioné hace ratito, pues va a existir la migración e invasión del músculo. Si ya tenemos invasión del músculo, vamos a tener dolor muscular al respirar, al hablar, al incluso parpadear o al masticar. Y como tal, la última como parte o estadio de la parasitosis va a ser la encapsulación. Esta va a ser meramente ya la fase parenteral franca. La anterior va a ser como el inicio de la fase parenteral, pero esta ya va a ser la fase parenteral franca, ¿sale? Aquí ya va a haber la encapsulación de la larva en la célula nodriza y aquí el paciente ya puede presentar deshidratación, mialgias, hipotensión, encefalitis y en casos muy severos puede presentarse coma o muerte, obviamente por la afección muscular, ¿de acuerdo? Ya propiamente hablando de la respuesta inmunitaria del hospedador hacia la infección, pues vamos a tener de manera inicial la infección pues iniciada, ¿no? Por la penetración intestinal. Tenemos la penetración, va a existir liberación de mediadores inflamatorios. Esto va a ser, como les mencioné, 5 horas posterior a la infección. Después de estas 5 horas, 48 horas después de la infección, va a existir liberación de interferón gamma, así como citocinas.
una vez que existe esa liberación de citocinas, va a existir una respuesta principalmente de TH2. Desde aquí les doy un tip, apréndase muy bien qué respuesta va para qué cosa. TH2 para parásitos, TH1 para qué cosa, TH, lo demás para qué otra cosa. Eso para inmuno, porque en inmuno también se lo van a preguntar. Bueno, al menos en el final que yo hice lo preguntaron. Entonces, para que también estén conscientes de que pueden hacerles como campechaneados los DEPAs, al menos de inmuno o micro, para que también ahí lo vean, ¿no? Por eso se los puse. La respuesta aquí primordialmente va a ser TH2. Una vez que existe este tipo de respuesta TH2, va a haber una producción de interleucinas, más interleucinas proinflamatorias, que estas a su vez pues van a propiciar el daño en la mucosa intestinal por la inflamación crónica. Y una vez que ya existe pues el daño en la mucosa intestinal, pues el ciclo va a terminar el ciclo de la infección va a terminar cuando pues se evacúen las larvas pues, por las heces del humano infectado. El mecanismo propio de evasión va a ser la célula nodriza. ¿Por qué? Porque como les había comentado, va a haber una remodelación del miocito. Si existe una remodelación del miocito, pues el cuerpo va a seguir reconociéndolo como que es propio, como que es algo propio del cuerpo, porque es algo, pues músculo del cuerpo, vaya. O sea, que está infectado, pero es músculo, sigue siendo músculo del cuerpo. Entonces, pues si genera una respuesta inflamatoria para los miocitos, solamente existiría una respuesta inflamatoria más exacerbada y pues solamente se agravarían los síntomas clínicos. Y meramente el diagnóstico, aquí es importante nosotros interrogar sobre los antecedentes de la ingesta de carne cruda o mal cocinada, ¿de acuerdo? Podemos realizar, pues sí, un adecuado diagnóstico en la fase entérica, puede ser dolor abdominal, náusea, diarrea, o en la fase parenteral, fiebre, mialgias y atralgias. En esta fase es importante saber o que sepan que no es muy fácil hacer el diagnóstico porque son síntomas, si se dan cuenta, muy generales. Sin embargo, aquí ya son como síntomas un poquito más específicos que ya van más relacionados con el antecedente de comer carne cruda, de que no la cocieron bien y demás. Si nosotros quisiéramos hacer exámenes de laboratorio, debemos de contemplar que solamente nos van a dar resultados factibles para nosotros 15 días después de la infección, o sea que no son como también muy adecuados, porque si un paciente, supongamos que viene a nosotros a consulta en una semana, ¿no? Acuérdense que las manifestaciones clínicas se presentan dentro de los 5 a 10 primeros días, ¿no? Si el paciente viene a nosotros con pues con esta presentación clínica, dentro de los primeros 7 días de la infección, y decimos, sí, te voy a mandar unos laboratorios, pues prácticamente no vamos a encontrar nada, ¿no? Porque, repito, solamente se van a encontrar datos pertinentes 15 días después de la infección. Si nosotros quisiéramos ya hacer diagnósticos parasitológicos ya más de caché, que es lo ideal, se debe de tomar biopsia muscular. Esto para poder hacer los exámenes solamente histopatológicos, para poder ver el agente causal. Sin embargo, también se puede utilizar triquinoscopía, que pues, es un método específico para poder observar este parásito. Y también se pueden emplear diagnósticos inmunológicos, que estos pues principalmente van a ser estos que les puse aquí. ELISA, de acuerdo a la bibliografía, unos dicen que sí se utiliza, otros dicen que no. Dependerá mucho de dónde ustedes lo lean, pero es igual de importante que lo contemplen, ¿vale? Dentro de los diagnósticos diferenciales vamos a tener pues fiebre tifoidea, obviamente por la presencia de fiebre y de mialgias y de artralgias. También podemos encontrar shigellosis, esto por el malestar gastrointestinal que vamos a presentar, brucelosis también, y aquí puede existir infección concomitante. Si nosotros tenemos el antecedente que es un paciente, no sé, por ejemplo, granjero, ¿no? Que su vaquita estaba contaminada, o sí, pongamos vaquita, ¿no? Para que lo entiendan un poquito mejor. Y la mató y tomó leche de esa vaca y luego se comió la carne y no hirvió la leche, le da brucelosis y luego se come la carne contaminada, ahí también podría, más allá de ser diagnóstico diferencial, infección concomitante, ¿de acuerdo? También puede considerarse como intoxicación alimentaria, puede también considerarse como gastroenteritis bacteriana, un diagnóstico diferencial, y la estrongiloidiasis, ¿sale? Para que también lo tomen en cuenta, que pues es otro tipo de parásito.
Y como tal, pues el tratamiento va a ser albendazol y metronidazol, y la prevención va a ser pues enfocada dependiendo pues al lugar en el que nos estemos refiriendo, ¿sale? Si tenemos, bueno, dependiendo más bien a la zona silvestre en la que nos encontremos. El adecuado, la adecuada vacunación no sé, a los animales, evitar que estén en contacto con roedores, que estos también pueden ser como vectores transmisores de la enfermedad, evitar consumir pues solamente carne mal cocinada, que los animales, por ejemplo, los cerditos, no estén en contacto con retazo o con sobras de otros animales que han estado como infectados y que se sacrificaron, porque ahí pues solamente volvemos a tener la infección. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? No. ¿No? Ok. Nos faltan 2 parásitos, entonces vamos a meterle velocidad. Seguimos con oncocercosis. Esta va a ser una enfermedad que ya no es como tan común a nivel como internacional. Sin embargo, la mayoría de los casos que se reportan es en África, ¿sale? Sin embargo, también podemos encontrar casos en Brasil y Venezuela. La OMS pues sí, va a clasificar a esta parasitosis como una infección que va a que va a ser como la segunda causa de ceguera infecciosa. Y aproximadamente 750,000 personas anuales pierden la vista o tienen afecciones visuales por esta infección. No tiene predilección por alguna raza, no tiene predilección por algún sexo y puede transmitirse de manera transplacentaria, ¿de acuerdo? Es considerada una enfermedad endémica y en el año 2015 México fue considerado como el tercer país en donde más se registraron casos, esto con los picos de contagio en Chiapas y Oaxaca. Y actualmente pues este parásito está radicado en México, afortunadamente. Pero igual aún así su temario nos marca que lo veamos. Entonces, los factores de riesgo van a ser estar cerca de ríos de agua rápida o de arroyos, debido a que en este tipo de ambientes es muy común que se encuentre el agente o el vector que va a transportar este parásito, que va a ser la mosca negra. Entonces, si nosotros estamos en contacto persistente de ríos o con las moscas, pues obviamente ahí estamos inmersos en ese factor de riesgo, ¿no? Como tal, ya el agente etiológico, pues vamos a tener que va a ser la oncocercosis, o también conocida como ceguera de los ríos, como, bueno, va a ser una de las 3 filariasis producidas por un gusano, que va a ser el Oncocerca volvulus. Este Oncocerca volvulus va a ser transmitido por insectos hematófagos de la familia Simulidae, ¿sale? Que va a ser pues la mosca negra. El padecimiento va a afectar a piel y a ojos y llega a producir ceguera irreversible, manifestaciones sistémicas y cambios psicológicos que repercuten en la conducta del paciente, ¿de acuerdo? Una característica del gusano, que es el que les pongo en el lado derecho, pues van a ser filiformes con estriaciones transversales. La hembra puede medir de 20 a 70 centímetros y los machos de 5 a 6 centímetros. Y estos machos se van a encontrar principalmente en los nódulos subcutáneos, ¿de acuerdo? Que va a ser en donde pica la mosca. Las microfilarias, que ojo, las microfilarias van a ser las que se van a transmitir vía transplacentaria, ¿de acuerdo? Para que lo tomen en cuenta. Las microfilarias van a ser las que se van a transmitir de manera vertical, transplacentaria de la mamá al bebé, ¿de acuerdo? Y estas pues van a medir obviamente muchísimo menos. Y también se van a localizar en los nódulos de la piel, así como en el tejido ocular. Dentro del ciclo biológico, pues requiere de un hospedador definitivo para las formas sexualmente maduras, que pues este va a ser el humano, y de otro intermediario para las etapas larvarias, que este va a ser propiamente el insecto, ¿de acuerdo?
Al alimentarse los simúlidos, que van a ser las moscas, pues se infectan con las microfiliarias que van a recoger de la piel de humanos, que van a aportar al parásito. Y estos se infectan con las larvas de tercer estadio que van a depositar las moscas. Esto quiere decir, la mosca pica, se infecta con la microfiliaria que yo voy a tener y yo me infecto por la larva que me va a sacar la mosca, ¿de acuerdo? O sea, es como, tú me infectas, pero yo también te infecto, ¿de acuerdo? El ciclo se va a iniciar cuando la hembra, específicamente pues la hembra hematófaga, pues se va a alimentar del individuo infectado, como les mencionaba. El insecto va a desgarrar la piel con sus partes bucales y va a producir como un pocito, como un socavón, al romper la epidermis. Y también va a romper la dermis y los capilares sanguíneos. Aquí la microfilaria cae al pozo, se mezcla con la sangre y la saliva del simúlido, de la mosca, la cual va a contener pues obviamente factores anticoagulantes, anestésicos y sustancias quimiotácticas para las microfiliarias. El artrópodo entonces va a succionar las microfiliarias, ¿de acuerdo? Y va a llegar al intestino medio del vector y de ahí van a pasar a los músculos torácicos, donde mudan 3 veces y se van a transformar en larvas de primer y segundo estadio, que va a ser el E1 y el E2, en un periodo de 6 a 12 días. Y las larvas en estadio 3 van a abandonar los músculos torácicos de la mosca y se van a desplazar hacia la parte bucal de la mosca y va a ser como regurgitada al momento de que nos pica y así es como nosotros nos vamos a infectar. Tomando en cuenta que ya tenemos la lesión inicial, pues es muy fácil que la larva caiga, ¿no? Y que nos infecte. Entonces, eso es como el ciclo y ya una vez que pues que nos infecta, pues ya empieza, perdón, la replicación pues como tal del parásito. También, bueno, dentro de los mecanismos patogénicos, pues va a existir la muerte de la microfiliaria en la piel y en los ojos. Esto nos va a generar un proceso inflamatorio, el cual va a estar mediado por neutrófilos y macrófagos. Y vamos a tener nosotros como humanos que cuando no tenemos la capacidad para controlar la inflamación, aquí ya existe el daño tisular y ocular, ¿de acuerdo? Los cuadros clínicos van a ser amplios, solamente les puse aquí una tablita para que lo puedan como observar. Repito, si quieren la presentación se las puedo pasar sin ningún problema. Cuando tenemos pues solamente afección en cara, en tronco, en antebrazos y estas afecciones son cutáneas, pues las enfermedades pueden ser pues propiamente erisipela, hiperpigmentación o también la conocida como piel de leopardo, ¿sale? Que va a existir este cambio de pigmentación de la piel. Si existen afecciones oculares, si existe afección al humor acuoso, a la córnea o a la retina, pues ya puede existir queratitis, también uveitis o atrofia del nervio, ¿de acuerdo? Y pues estos son los signos y síntomas generales que van a presentar las personas y pues como tal se pueden clasificar en diferentes tipos de enfermedades ya propiamente establecidas en el humano, ¿de acuerdo? La respuesta al huésped pues va a tener como ciertas características. En esta vamos a tener respuesta inmunológica de pH2, que a su vez va a tener apoyo de las células T. Va a existir producción de interleucinas proinflamatorias, va a existir participación de neutrófilos. Por un bajo estímulo antigénico vamos a tener que en 2 meses es lo que va a tardar para poder crear anticuerpos para este parásito, ¿de acuerdo? Y vamos a tener un aumento de la inmunoglobulina G, especialmente inmunoglobulina G4, que esta va a perdurar por mucho tiempo, de 5 a 10 años después del tratamiento, ¿sale? O sea, puede existir como en picos elevados esta inmunoglobulina G. Y también se puede detectar inmunoglobulina M y E. Dentro del diagnóstico, pues es importante decirles que se debe de realizar de manera clínica, que pues vamos a poder encontrar palpación de lesiones, que es donde propiamente la mosca va a picar. También podemos hacer pruebas cutáneas, también podemos hacer estudios serológicos. En los estudios serológicos es importante mencionar que podemos encontrar
la prueba de fijación del complemento, que esta sí tiene como una alta sensibilidad para diagnosticar la enfermedad. También podemos hacer estudios parasitológicos, muy importante, para encontrar microfiliarias y como tal los nódulos en donde se insertan las larvas. También podemos encontrar el estudio por detección de anticuerpos, la detección de DNA del propio parásito, y también se pueden encontrar como los estudios de ELISA y demás. Y dentro de los diagnósticos diferenciales, pues son estos que les puse aquí, que van a ir como más encaminados a cambios cutáneos. Puede ser lepra, líquen plano, sarna o incluso sífilis, ¿de acuerdo? Y el tratamiento va a ser ivermectina, y la prevención, la OMS ha tenido como mucho esfuerzo para que ya no se esté como perpetuando esta infección. Se ha recomendado que en las zonas endémicas en donde se encuentran como muchos casos al año, se dé un tratamiento profiláctico de ivermectina. Esto ha reducido muchos casos de infección parasitaria en África. Entonces, eso es lo que se ha empleado hasta el momento. También se ha empleado o se ha tratado de emplear como un método de vacunación, sin embargo, no es como tan factible, pero va a depender mucho de la zona de donde estemos hablando, porque dependiendo de la zona, va a ser el método de prevención que vamos a tener. Pero de manera inicial, pues es tratar de no tener contacto con las larvas, con las moscas negras, y no estar cerca de arroyos o ríos, ¿vale? Y ya para terminar, vamos a tener los protozoos del tracto genitourinario. Vamos a tocar principalmente lo que va a ser tricomoniasis. En la epidemiología pues va a tener una prevalencia de 8 millones al año, al menos en Estados Unidos, hasta hace un año. Y la mayoría de estos pacientes pues van a ser asintomáticos. Vamos a tener que afecta a ambos sexos, sin embargo, del 10 al 21% en varones va a ser la causa de uretritis, ¿de acuerdo? La OMS ha estratificado a esta infección como una incidencia de 220 millones al año. Va a tener una incidencia en Europa igual que en Estados Unidos, y en África la prevalencia aumenta hasta un 11 a un 25%. Esto tiene que ver porque se relaciona mucho por la infección previa a VIH, ¿de acuerdo? La demografía relacionada al sexo, edad y raza, pues tendremos que de 18 a 24 años la prevalencia es del 2.3. Sin embargo, a partir de los 25 años se nos dispara al 4% o incluso más. ¿De acuerdo? De acuerdo al sexo, pues se ven más afectadas las mujeres. Y la mayoría de las mujeres, un 85% de estas, pues va a cursar de manera asintomática. Algo importante aquí que quiero mencionarles es que en varones mayores de 30 años, este parásito también se va a ver relacionado con prostatitis, entonces también para que lo tomen en cuenta, ¿vale? Y de acuerdo a las razas, pues aquí les puse los porcentajes que se ven afectados. La raza blanca 1.2, raza latina 2.1, la asiática 1.8 y la afroamericana 6.9. Les digo esto propiamente por la infección previa de VIH, ¿de acuerdo? Los factores de riesgo para contraer esta enfermedad pues va a ser múltiples parejas sexuales, tener relaciones sexuales con personas infectadas. Esto pues solamente nos lleva al siguiente factor de riesgo, que es no usar preservativo de barrera. Y también entra como factor de riesgo las infecciones de transmisión sexual actuales, ¿sí? Ya que estas pueden ser pues también como enfermedades concomitantes que puedan perpetuar la infección. Entonces ya como tal, la tricomonas, el agente causal va a ser Trichomonas vaginalis. Esta va a ser la especie más grande de las tres. Existen otros tres tipos de tricomonas, la intestinal, la pulmonar y más. Pero esta va a ser la más grande y la que va a tener como mayor relevancia clínica. Va a tener una forma oval o piriforme, va a tener como flagelos, que van a ser estos de aquí. Va a tener 4 flagelos anteriores y va a tener un flagelo como terminal. Y ese flagelo va a ser también conocido como axostila, ¿de acuerdo? Como tal, es importante que ustedes aprendan muy bien como esta morfología del parásito,
ya que pues esto es lo que vamos a ver nosotros en la microscopía o estudios histopatológicos, ¿de acuerdo? Entonces, como les comentaba, va a ser un trofozoito con 5 flagelos, 4 anteriores y 1 recurrente, ¿de acuerdo? Los mecanismos de infección, el más frecuente va a ser por relaciones sexuales, en el cual el trofozoito se transmite de persona a persona. También se puede, o se ha dicho, o supuesto, como sospechado o sugerido, de que también se puede transmitir por fomites debido a que existe la presencia de esta infección e incluso en recién nacido. Y también se puede transmitir por exploración ginecológica o durante el parto por medio de los instrumentos, que esto pues entrarían dentro de los fomites. El hábitat, pues solamente en mujeres, puede encontrarse en vagina y uretra principalmente. Sin embargo, existe bibliografía que menciona que también puede encontrarse en cuello uterino, glándula de Esquino de Bartolini y vejiga. Y en mujeres embarazadas, el pH es, bueno, el normal es aproximadamente de 4 a 4.5 y el post-infeccioso es de 5 a 6 y esto obviamente va a perpetuar o va a favorecer la infección de la enfermedad. Y en hombres se puede encontrar en próstata, vesículas seminales y uretra, que son propiamente lugares en donde existen bacterias, leucocitos y células de descamación. El ciclo biológico, pues meramente no hay mucho de qué hablar, solamente que pues existe el trofozoito en pues, la microbiota vaginal. Bueno, no es normal, pero cuando existe, pues existe en la mujer. Existe pues multiplicación binaria y pues obviamente cuando se tienen relaciones con el hombre, pues el trofozoito solamente se contagia así al varón, ¿de acuerdo? La patogenia y la patología pues tiene que ver con relación de parásito célula huésped. Va a existir un mecanismo de reconocimiento y adhesión en el cual se sospecha que es el efecto citotóxico aquí del parásito y esto pues va a desencadenar una respuesta inflamatoria en la cual tiene que ver la proteasa de cisteína de 30 kilodaltones, el cual va a permitir la adhesión a la célula del epitelio vaginal, ¿de acuerdo? Y también vamos a tener la importancia de las adhesinas parasitarias, las cuales pues van a ser importantes porque van a ser los ligandos en las células, van a degradar cadenas pesadas de IgG e IgA y la adhesina importante de CP65 tiene que ver con la citotoxicidad del parásito hacia la célula epitelial vaginal, ¿de acuerdo? Para que ustedes tengan bien contemplado este tipo de adhesina parasitaria, ¿de acuerdo? La patogenia, pues aquí les pongo un resumen de todo, pero en lo que me voy a centrar ahorita es específicamente en este de aquí, en la fagocitosis de las células epiteliales. ¿Por qué? Si existe esta fagocitosis, va a existir una degeneración y destrucción celular. Si existe la destrucción celular, va a existir una respuesta inflamatoria. Si existe una respuesta inflamatoria, vamos a tener una respuesta vesicular importante y como tal, aquí vamos a tener la erosión y la descamación de las células superficiales, lo que nos va a dar el famoso aspecto de cervix en fresa, ¿de acuerdo? Entonces, por la respuesta inflamatoria existe también vasodilatación, obviamente también va a existir presencia de secreción, que esto puede ir aunado a una respuesta inflamatoria concomitante bacteriana, ¿de acuerdo? La respuesta del huésped a la infección, pues lo único importante aquí que quiero que ustedes sepan es que el parásito toma como fuente de hierro y ácidos grasos a los eritrocitos, ¿de acuerdo? Y de aquí el factor de ataque celular, quiero que tengan bien presente esto, va a depender del nivel de estrógeno. Si este factor de ataque celular está elevado, los estrógenos están disminuidos. Es por eso que la sintomatología de tricomonas, cuando existe, es más fuerte en periodos premenstruales, ¿de acuerdo? Porque existen la baja de los estrógenos. Entonces, los mecanismos del parásito que contrarrestan la respuesta del huésped, pues como tal va a ser la degradación de IgG e IgA, también la infección repetidas que no confieren como inmunidad protectora y la activación del complemento, especialmente la vía alterna. Y el cuadro clínico, pues la mayoría de las veces va a ser asintomático, pero cuando es sintomático, pues puede existir de manera crónica aguda y si desaparecen los síntomas no quiere decir que desaparece la infección, mucho, porque como les menciono, la infección es asintomática. Entonces aquí les pongo los síntomas que son propios pues de las infección que puede ser disuria, leucorrea, prurito. A la inspección ginecológica vamos a encontrar el edema en labios y glándulas y pues el famoso cuello en presa. Y en hombres vamos a encontrar uretritis y prostatitis.
Las complicaciones en mujeres pues se pueden dar cuenta que son mayores, y principalmente los pacientes se convierten en VIH positivo por la pues mayor predisposición a la enfermedad. Y en varones se puede tener esterilidad reversible, pero esta no es una complicación propia de de, de la parasitosis. Es una complicación que se puede encontrar en cualquier otra enfermedad parasitaria relacionada o bacteriana relacionada al tracto genitourinario. El diagnóstico va a ser por una adecuada historia clínica, una adecuada exploración, y en mujeres puede ser por exploración ginecológica u orina, y en hombres puede ser por inspección de líquido seminal, prostático o también en orina. En orina podemos encontrar parásitos que pueden sobrevivir hasta 24 horas. Pues los parásitos se pueden observar en examen directo en fresco. Se pueden observar también tricomonas con tinciones, específicamente el tricómico de Gomori, que es este que está aquí, y hematoxilina férrica. Aquí en esta imagen el parásito sería este que les pongo aquí, pero esta fotografía no es precisamente de un ámbito o hábitat vaginal, sino puede ser también de un hábitat oral, ¿de acuerdo? Entonces, para que también esté como por ahí, para que lo tengan contemplado, ¿sale? Y el cultivo, pero solamente se las puse para que la vean. Y el cultivo, también se puede realizar cultivo en este tipo de parásitos, que son los que les puse aquí. También se puede reproducir por fisión binaria, y sin embargo esta reproducción binaria puede presentar variedades morfológicas, que tengan 3 flagelos, que tengan 2 núcleos, que el tamaño esté cambiado o demás, ¿de acuerdo? Y el empleo de la técnica de ELISA o inmunofluorescencia directa, así como PCR, pues también sirve para poder detectar tricomoniasis. El diagnóstico diferencial pues va a ser propiamente de puros de afecciones del tracto genitourinario, ya sean hombres o mujeres. Esto puede ser gonorrea, candidiasis, cervicitis, clamidia, prostatitis bacteriana y demás, ¿de acuerdo? Y el tratamiento como tal, es muy importante que el tratamiento sea en pareja, ya que puede ser asintomático. Este puede ser con timidazol, con mimorazol. Sin embargo, la bibliografía ya no toma en cuenta a metronidazol debido a que muchas cepas ya son resistentes. Entonces, este es la última opción que nosotros debemos de considerar, ¿de acuerdo? Y la prevención como tal, pues es solamente comunicación con las parejas sexuales. Si yo soy diagnosticada con tricomonas, debo de avisarle a mis parejas sexuales para también iniciar tratamiento con ellas y evitar la propagación de la infección. Y como tal, el uso de preservativo no lo olviden, ¿vale? Y eso sería todo. No sé si tengan alguna duda, algo que quieran comentar respecto a la presentación, a la asesoría. Algo que quieran comentar. Me fui un poquito rápido en lo último, pero era porque pues ya se nos acababa el tiempo, pero repito, lo más esencial fue lo que yo les mencioné, de acuerdo a cómo sea el diagnóstico y los tratamientos, ¿de acuerdo? ¿Alguna pregunta, algún comentario? No, estuvo bien, gracias. Ok, bueno, si quisieran la presentación, pueden mandarme mensaje en el grupo de WhatsApp. Les vamos a mandar los postes. No se olviden de responderlos, por favor. Eso nos sirve a nosotros para saber qué tanto les sirven las asesorías a ustedes. Entonces, si no tienen alguna pregunta, algún comentario, pues entonces aquí terminaríamos la asesoría. Y me parece que hay otra asesoría ahorita, entonces pueden entrar a esa también. ¿De acuerdo? Gracias. Sino de que Muchas a gracias ustedes, Gracias. por tu a asesoría. ustedes, Perdón por andarte teniendo corriendo, pero ya tenemos ahorita la asesoría. Como les puse a los chicos, quien vaya a entrar es la parte 2 que dio nuestro instructor Alberto. Es a la 1:15 que comienza. Tómense un respiro. Nos vemos en unos minutos.
Mientras tanto, cierro la sesión y la vuelvo a abrir en unos 10 minutos. Muchas gracias a todos. gracias. Que tengan una excelente tarde. Adiós.